Florida se ha ganado el título de la capital de los huracanes de Estados Unidos. Tiene una extensa línea costera que supera los 1.300 kilómetros. Y a ella han llegado las tormentas más poderosas de la historia. Ningún otro estado ha sido golpeado tantas veces por huracanes. Si te preguntas por qué Florida es el blanco perfecto para ese tipo de fenómenos, aquí te explico. Florida, Katrina y Michael son nombres de 3 huracanes que han marcado profundamente la historia y la memoria de millones de personas en Estados Unidos debido a sus efectos devastadores. Daños catastróficos recordados no solo por sus costos económicos, sino sobre todo por la trágica pérdida de vidas, que hacen que las medidas preventivas sean cuestión de vida o muerte. Y esto es lo que se está viviendo actualmente. Lo que empezó como una tormenta ya se convirtió en un huracán. Y se trata de Milton, un nuevo fenómeno meteorológico que ya ha causado enormes daños en comunidades al sur de Estados Unidos y al norte de México. Pero antes de hablarles del huracán Milton, hagamos un recuento de los huracanes más intensos que han golpeado el territorio estadounidense. 2005. Han pasado casi 20 años y todavía muchos consideran al huracán Katrina como el más devastador de la historia de Estados Unidos. Pero primero vayamos a las cifras. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, la presión de la tormenta fue de 920 milibares. Aquí hagamos un paréntesis para definir qué son los milibares. Son una unidad que se utiliza para medir la presión que ejerce un huracán sobre la superficie terrestre. A menor presión, mayores son sus vientos. Ahora sí, volvamos a Katrina. Este huracán afectó Luisiana, Mississippi, Alabama, Georgia y Florida en el 2005. Fue la tormenta más costosa que se ha registrado hasta el momento. Provocó una pérdida mayor a $108.000 millones y además causó la muerte de más de 1.500 personas. Si bien fue la más costosa, no fue la más devastadora. La más intensa de la historia del país fue el huracán Florida del año 1935, con una presión de 892 milibares. Y en segundo lugar, el huracán Michael del 2018, con 919 milibares. Estos 3 huracanes tienen un punto en común: pasaron por Florida. Lo que nos recuerda una vez más que esta es la zona más vulnerable de Estados Unidos frente a estos fenómenos naturales. El hecho de que Florida se haya ganado el título de la capital de los huracanes tiene varios motivos. Estos fenómenos necesitan 2 elementos para poder formarse: calor y viento. Florida está rodeada de aguas cálidas que proporcionan el combustible necesario para intensificar las tormentas tropicales. Las corrientes en el Océano Atlántico dirigen las tormentas hacia las costas de Florida, que tiene una costa de más de 1.300 kilómetros, y todos los rincones son susceptibles a ser impactados por un huracán. Desde el año 1850, toda la costa ha sido golpeada al menos una vez por este fenómeno natural. Pero hay zonas como Fort Lauderdale o Miami que son aún más afectadas a causa de su cercanía con las corrientes que llegan del Atlántico. Incluso las zonas más alejadas de la costa no se salvan de los efectos de los huracanes. Si bien los vientos pueden ser menos intensos, las lluvias torrenciales asociadas con los huracanes pueden causar grandes daños. Como les comenté, Florida está rodeada de aguas cálidas, y cuando el agua se evapora, sube a la atmósfera, donde se enfría y se condensa. Y es en este momento cuando se libera calor que forma grandes nubes que luego se convierten en una tormenta tropical. Y cuando los vientos alcanzan una velocidad de por lo menos 119 kilómetros por hora, es cuando la tormenta se convierte en un huracán. Además, Florida enfrenta una larga temporada de huracanes que dura 6 meses, desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre, con una frecuencia aún mayor entre mediados de agosto y finales de octubre. Es en esta temporada que las condiciones son más que óptimas para la formación de huracanes. Y aquí cabe aclarar un punto importante: no todos los huracanes son iguales.
varían en la intensidad y para poder clasificarlos se utiliza la escala Saffir-Simpson. Con esto se puede organizar a los huracanes en 5 categorías según la velocidad de su viento. La categoría 1 es considerada la menos peligrosa, con vientos de entre 119 y 153 kilómetros por hora que afectan nada más que a los árboles. La categoría 2 tiene vientos de entre 154 y 177 kilómetros por hora y puede producir daños mayores a estructuras y también cortes prolongados de electricidad. Y a partir de la categoría 3 son considerados huracanes mayores, con vientos de entre 178 y 208 kilómetros por hora. Estos pueden causar daños devastadores a viviendas y edificios, además de inundaciones severas. Los de la categoría 4 tienen velocidades de entre 209 y 251 kilómetros por hora y pueden causar destrucciones catastróficas con zonas que podrían quedar inhabilitadas por meses. La categoría 5 es la más alta en la escala con vientos que pasan los 252 kilómetros por hora, como por ejemplo el huracán Katrina. Destruyen todo a su paso y provocan miles de millones de dólares en pérdidas. Es en estas últimas 2 categorías, las 2 más intensas, que se encuentra clasificado el más reciente huracán que viene azotando la costa de Florida. Milton ha alcanzado la categoría 5 en más de una ocasión y ha logrado bajar a la 4. Si bien va y viene entre ambas categorías, hay una cosa que es muy cierta: la enorme peligrosidad de este fenómeno que ya ha provocado órdenes de evacuación en más de 15 condados de Florida y estado de emergencia en más de 50. Ante estas advertencias, el presidente Joe Biden alertó que el huracán Milton podría ser el peor en golpear Florida en los últimos 100 años. Para más información como esta, recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y suscribirte al canal de YouTube de Latina Noticias. Déjanos tus comentarios y cuéntanos qué otro tema te gustaría que contemos.